Y vamos a la segunda entrevista del día de hoy. Un libro que se presenta mañana a las 19 horas en Sociedad, en el Club Uruguay, y que recuerda el primer Mundial de Fútbol en Montevideo en 1930, que de algún modo, si será histórico, que hizo histórico el Estadio Centenario y a la obra de Juan Escaso, y ahí lo vemos, y hará que por lo menos un partido del próximo Mundial de 2030 se juegue en nuestro país en un, esperemos, remozado Estadio Centenario. Así que es un gusto hablar con uno de los autores, con Mario Romano. ¿Cómo anda? Ando muy bien, buenas tardes y un verdadero placer estar con ustedes. Además, ex titular de CAFO. ¿Durante cuánto tiempo? Lo mío es todo ex director de CAFO, ex director del museo, y estuve 20 años. 20 años. Sí, primeros años ocupé el cargo de tesorero, después secretario general, y del 2006 al 2020 director general, así que 20 años estuve allí. Se llama el libro La historia del Estadio Centenario, Templo del Fútbol, que has escrito en autoría con Alberto Magnone, a quien todos lo tenemos, yo por lo menos lo tengo como un gran músico de jazz, y bueno, ahora se le dio por escribir. Sí, es un gran músico, traigo sus saludos, que lamentablemente sí, no sé que estaba con algunas nanas, no pudo. Sí, venir. pero ya bastante recuperado y va a estar muy bien para mañana en la presentación. Sí, no solo es un gran músico, sino que también ha escrito varias cosas y bueno, nos hemos acompañado mutuamente en esta aventura de escribir la historia del Estadio Centenario, y más allá de eso también, y de eso trata la charla de mañana, de hablar de ese Uruguay de la década del 30. O sea que el fútbol es una excusa para hablar de cómo era Uruguay y la capital en esa época. Si será una excusa hace casi 100 años. Si será una excusa, que escuché un gran planteo económico del amigo Lema, y se refirió al fútbol permanentemente. Claro. No, es vehículo para todo. Pero... Yo creo que es lo que transversalmente más cruza toda nuestra sociedad. Entonces hacemos el contexto de la época, el contexto de lo que era el país, el contexto del fútbol internacional, por qué desemboca el Mundial acá, la primera Copa del Mundo, por qué la construcción del Estadio Centenario, luego nos metemos definitivamente en esa construcción que tiene muchos bemoles, y luego vamos desarrollando no solo lo futbolístico, sino todo lo que pasó en el Estadio Centenario en estos 95 años, porque ya se acerca el 2030. Estadio que se hizo en unos meses, ¿no? En muy pocos meses, muy pocos meses, con un trabajo permanente, ¿verdad? Sí, claro. Se trabajaba a las 24 horas. Se habían hecho grupos muy importantes, con muchos inmigrantes, dirigidos por supuesto por Escaso, por Domato, y se trabajaba en 3 turnos sin parar. Era otro país donde en la década del 20-30 ¿Vos decís que no se esperaba las 8 horas para marcar? No, pero se construyó el Palacio Salvo, se construyó el Palacio Legislativo, que va a cumplir 100 años, es decir, estamos hablando de una época donde Montevideo crecía con grandes edificios, importantes edificios. Tal cual, aparte... Estamos viendo imágenes de la construcción del Centenario. Correcto. Aparte tiene que ver mucho con nuestro carácter identitario, es decir, el fútbol, el estadio mismo genera... Mario, si será así, que hasta ahora, ya que aludías a los políticos, cuando quieren hablar de dos tribunas enfrentadas, como pasó con Aldo, dicen, Richard Reed también lo utiliza mucho, el Amsterdam contra la Colombia, y si buscas algo neutral o en el medio, decís, bueno, la Olímpica, ¿no? Mario, la Torre de los Homenajes, ¿de qué fue idea de también el arquitecto? Sí, él quiso tener ese distintivo en el estadio. Sí, fue idea del gran arquitecto Escaso, que había viajado a Europa, que había estado en Austria, en Holanda, y él viene un poco con esa idea, y es un distintivo del estadio que aparte es una torre que no terminó de construirse, y que traía aparejado el simbolismo de los transportes, las alas del avión, la proa del barco, parte de un tren. Eso era un poco lo que esa Torre de los Homenajes, que es patrimonio histórico y que no se va a poder, por suerte, tocar más, y va a seguir siendo un eje, y además todo lo que pasó allí, sin duda que fue una gran idea del arquitecto Escaso, como tantas. Fue un estadio donde, por ejemplo, estaba algunas partes frescas en 1930, pero ¿a qué atribuís
que 95 años después, más allá que tiene algunas nanas, hay que repararlo, permanezca intacto? Bueno, yo lo atribuyo sin duda a la gran construcción, a la gran construcción de Escaso, de Domato, a la gran construcción de todos los que trabajaron allí y de la forma que después se fue intentando mantener con muchas dificultades. Claro está, el Estadio Centenario. Y esa racionalidad, esa continuidad del estadio, tiene mucho que ver, porque cuando analizamos el Mundial del 2030 y por qué tiene que ser en Uruguay, por qué en Uruguay tiene que ser el partido inaugural, por qué la FIFA no puede, no debe dejar de contar con Uruguay, y es la fortaleza histórica, esa fortaleza que significó el Uruguay como país. Uruguay es el Mundial del 30 como un corolario claro, justo, lógico de lo que significaba como país, como un corolario claro, justo, lógico de lo que significaba Uruguay futbolísticamente, con los 2 Juegos Olímpicos ya ganados, con las Copas Sudamericanas ya ganadas, y esa fortaleza histórica es la que tenemos que mantener, es la que tenemos que cuidar, es la que tenemos que defender, es la que tenemos que difundir, y es lo que nos da el basamento para que el estadio pueda ayornarse, pueda remodelarse, y tiene que ser ahora. Mario, el Estadio Centenario, que uno lo conoce evidentemente por todas las gestas de Uruguay, fue escenario de otras cosas también. Los mejores artistas estuvieron cantando allí, pero además hubo otros deportes que se desarrollaron dentro del Estadio Centenario. Nosotros lo sabemos, pero me gustaría para la gente que está mirando del otro lado, ¿qué se desarrolló, por ejemplo, dentro del Estadio Centenario? Rápidamente podemos decir que en el estadio hubo patín, que en el estadio hubo ciclismo, que en el estadio hubo básquetbol, que en el estadio hubo muchísimas cosas, boxeo ni hablar, con el gran Omar Martínez, y en esa misma platea y en ese mismo lugar básquetbol. Muchísimos deportes pasaron por allí, muchísimas expresiones culturales. Desfile de carnaval. Desfile de carnaval, las llamadas. Exactamente. ¿Por qué se dejaron los deportes que no sean fútbol en el estadio? ¿Por qué no se hicieron más? Bueno, no se hicieron más porque indudablemente esos deportes también buscaron su autonomía, también buscaron su crecimiento, porque algunas zonas dejaron de existir. Ese lugar de la cancha de básquetbol en la Me acuerdo perfecto. Sí, dejó de existir porque luego vino todo, y ese ayornamiento a veces posibilitó que no se hicieran más, pero por ende fueron llegando otras expresiones culturales. En el estadio hubo cine, en el estadio hubo teatro. Pero perdón, ¿no peleó Omar Martínez? ¿Pelea de boxeo? Sí, señor. Y peleó Evangelista también. Cantaron los Rolling. Me pongo de pie yo ahora, ¿no? Porque cantaron los Rolling Stones. Absolutamente. De los pocos estadios en el mundo que tiene una escuela. Sí, una escuela exactamente, pública, una escuela pública, escuela Figoli, y dentro de eso luego vinieron las expresiones culturales de los recitales, que fue también la salida económica a una crisis que ya venía gestando dentro del estadio, y bueno, sí, estuvieron los Rolling, Paul McCartney, los Redondos, Roger Waters. El Estadio Centenario tiene el museo que es más visitado en cuanto a cuando vienen los cruceros y cuando vienen los turistas, el museo más visitado y solicitado es el Museo del Fútbol. ¿Qué podemos encontrar ahí, Mario? Bueno, en el museo una gama enorme, recién escuchaba... Hablas del museo en el libro, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, el museo es una parte, además es el museo del fútbol. Claro. No solo del fútbol uruguayo, es el museo del fútbol. Y encontramos una gama interminable de elementos, camisetas, medallas, pelotas, cuadros. Es decir, la historia del mundial, del fútbol, está en ese museo. Y se ve también en el libro, es decir, hay fotos de algunas de esas piezas clásicas, fundamentales, imprescindibles en el libro. Por supuesto que sí, entre tantos trabajos que hacíamos y que ahora se harán mejor, no tengo la menor duda, yo siempre ponía mucho hincapié dónde se paraba la gente. Y controlaba, de los 100 que entraron, 60 se pararon más acá, 30 más acá, y eso hacía que ver con lo que la gente buscaba. Y los ministros y ministras de turismo, en todos estos años pasados, 20 años atravesé varias posibilidades, nos decían que siempre el lugar más solicitado era el Museo del Fútbol. Claro. ¿Y cómo era el Uruguay del 30 que ustedes El Uruguay describen? del 30 es un Uruguay pujante, es un Uruguay de avanzado a nivel
nivel cultural, institucional, político, económico, comercial. Es un país donde desarrollábamos aquello tan querido de que Naides es más que Naides. Y en ese país se fue forjando una identidad de un país. Bueno, la ley de Comisión Nacional de Educación Física, 1911, el divorcio, 1912, la creación anterior del Banco República, el Banco Hipotecario, sumo al Hotel Argentino, a esas construcciones que tú nombraste, la Rambla, que tiene mucho que ver escaso también. Un país de avanzada que nos hacía sentir, obviamente, el vallismo histórico. Lo que pasa es que el vallismo de Pepe Valle todavía estaba muy fresco. Claro que sí, por supuesto. Habían pasado pocos años de sus dos gobiernos. Y esa creación de Uruguay era que nosotros reivindicamos como país de avanzada, que pretendemos seguirlo siendo, que en muchos lados lo somos y en otros seguimos que seguir creciendo. Y no es curioso, no es antojadizo, no es casualidad que 20 años después, cuando nuevamente somos campeones mundiales, de nuevo el país gozaba de un momento de vacas gordas y de bonanza económica. Es que pasó en los dos mundiales un Uruguay pujante de bonanza económica. Va unido absolutamente. O sea, estamos lejos de ser campeones del mundo. No. En esa época pujante y sí. que destacaste, entre otras cosas, por ejemplo, de avanzada, que lo decía, el voto femenino. Bueno, sí, claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El divorcio por sola voluntad de la mujer. Muchas cosas de ese Uruguay. Bueno, que decía Tomás. y Mañone y tú, mañana, concretamente, sí. ¿qué va a ser? Anecdotario, concretamente, puntuales. Una charla amena y breve en el Club Uruguay, 19 horas. Sarandí 584. Ahí en la Plaza Matriz. Frente a la Plaza Matriz, lo ratifico, con entrada libre y gratuita, porque esperamos que todos quienes quieran ir puedan ir y contar cada uno su relación, sus aventuras, sus historias con el Estadio Centenario. Simplemente el contexto, la construcción, algo del Mundial, todo lo que pasó en el estadio, el museo, y después escuchar a la gente, que siempre es mucho más importante. Gracias, Mario. Queda hecha la invitación. Vamos a un mensaje de los amigos de Feria Vegetal. Mira. Un lugar que da gusto.